Sean bienvenidas, bienvenidos televidentes a este nuevo video de un tema de capacitores que tenga que ver con la materia de electricidad y magnetismo o en materias de electromagnetismo, en circuitos eléctricos, circuitos electrónicos. El punto es que vamos a determinar el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: determinar la capacitancia equivalente del arreglo de capacitores de la siguiente figura. La pregunta es, ¿cuál es la carga que almacena el capacitor equivalente? Y como consecuencia también dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas y la carga almacenada en los capacitores 6 microfaradios, 7 microfaradios y 4 microfaradios? Para su comprensión, del lado derecho les puse unos elementos y formulario en el cual hay que entender de forma exacta para poder proceder al ejercicio. Los voy a reiterar de la siguiente manera. La conexión S, que indica que es en serie, su conexión realmente son dos en serie, es decir, como si estuvieran dos personas tomadas de la mano de forma lineal, vertical o horizontal. Para un paralelo realmente es como si estuvieran dos manos de forma, ya sea de forma de frente a frente, una persona, pero agarrados de las dos manos, es decir, indica la posición o la conexión, en este caso, en paralelo. Para la carga en serie, la carga es constante. Sin embargo, para lo que es en paralelo, se suman dichas cargas hasta la carga enésima. Además, el voltaje en serie, el voltaje se suma y como consecuencia en paralelo el voltaje es lo mismo. Además, la capacitancia equivalente para su dicho cálculo en un circuito en serie, pues hay dos formas. Una, cuando únicamente tengo dos o más elementos, o sea, si tengo dos o más, aplico la de arriba, que dice 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2, es decir, el recíproco del capacitor. Esa es la manera en la cual podemos sumar dichos capacitores que sean de uno o más en un circuito en serie. Por otra parte, el circuito en paralelo, tenemos que para el cálculo matemático del capacitor en paralelo es la suma de dichos capacitores. Y igual, si son dos o tres más elementos, se aplica de la misma manera. Para el serie, nada más rectificar en esa parte de abajo, el capacitor 1 por el capacitor 2 sobre la suma de ellos dos es nada más y únicamente cuando tengo solo dos capacitores, no más. Si en la parte de arriba es cuando tenga dos o más, pero en la de abajo lo puedo hacer de forma directa. Igual, cualquiera de de las dos formas te llega al mismo resultado. Bien, vamos a resolver este ejercicio borrando el texto de abajo de instancia. Bien, para entender bien lo que vamos a hacer, del lado izquierdo les puse el análisis de lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la capacitancia equivalente de todo el circuito. Además, vamos a calcular la diferencia de potencial o la potencia que suministra el circuito a partir de tres términos importantes. ¿A qué me refiero a eso? A los términos importantes me refiero a los elementos que voy a tener que yo, como consecuencia, extraer para su desarrollo matemático. Es decir, voy a calcular únicamente la diferencia de potencial para los capacitores 4, 2 y 7, donde 4 tiene un valor de 6 microfaradios, el capacitor 2 tiene un valor de 4 microfaradios y el capacitor 7 tiene 7 microfaradios. Como consecuencia hay que obtener la diferencia de potencial y vamos a incluir unos que otros voltajes de dicho procedimiento. Se me olvidó comentarles, del lado izquierdo superior les puse un circuito C, es decir, estamos hablando de un circuito capacitivo, donde un capacitor es aquel que, o es un dispositivo que almacena energía eléctrica a través de dos placas, donde en el medio de las placas se encuentra un campo dieléctrico. Entonces, más a fondo se explica esto, pero en sí esto es un simple ejercicio muy padre. La teoría abarca en temas de optoelectrónica, abarca temas de electromagnetismo, de circuitos, y ver el comportamiento en el cual un dispositivo de capacitor puede hasta influir en un láser o en un rayo láser. Claro, debido a su procedimiento elaborado o construcción, está muy padre. El RLC significa un circuito resistivo, inductivo y capacitivo. Es decir, no estamos hablando ni de inductancias, que son bobinas, ni de resistencias, que son rayitos, que significan en términos de los ohms. En este caso vamos a hablar únicamente de circuito C. Bien, vamos a empezar a realizar este ejercicio de la siguiente manera. Si se dan cuenta, para calcular la capacitancia equivalente, lo que tengo que analizar es que tengo. Ahora, normalmente en un circuito se resuelve de derecha a izquierda. Procedemos a resolverlo de la siguiente manera. Tengo aquí una entrada. Ahora, aquí de una vez lo puedo reducir, si no se dan cuenta, lo voy a resolver de izquierda a derecha, donde
de instancia puedo resolver estos dos. Es decir, sé que empiezo de derecha a izquierda, pero puedo simplificar estas dos capacitancias, esta y esta. Entonces, aquí, recordando la teoría, dice que cuando son dos capacitancias en paralelo, ¿qué significa? Es decir, dice la suma de dichas capacitancias. Entonces va a ser 5 microfaradios más 4 microfaradios son, como consecuencia, 9 microfaradios. Seguimos en el circuito. Y aquí dejamos los 3 que ya tenemos aquí. Son 3 microfaradios. Seguimos elaborando el circuito. Se encuentra uno de 6. Y aquí se encuentran 3 en paralelo. De igual forma, la teoría dice que los capacitores en paralelo se suman. 2 microfaradios más 3 son 5 y 5 más 7 son 12. Otro dato curioso que quiero que lo tengan en cuenta: la unidad de medida tiene que ser la misma. No sé si me explico. Es decir, el término de la unidad del sistema que pertenece dicho factor debe ser igual. Vamos a suponer que aquí fueran 3 faradios. No puedo concatenar o sumar o aplicar la operación correcta en 2 en serie, debido a que una está en términos de los faradios y otra está en microfaradios. Es decir, su notación o su exponente es mayor o menor. La escala es mayor o menor, en simple hecho. El valor podrá ser lo mismo, pero su escala es diferente. Y no puedes multiplicar .333 por 5 que 3 por 5. No es lo mismo. Así que nada más para dejar eso en claro, ¿sale? En este caso, apreciamos que el circuito está en su correcta esencia, donde cada factor tiene la misma unidad de medida. Entonces no hay problema. Dijimos que son 12, ¿verdad? 12 microfarads. Cerramos aquí. Bajamos aquí. Vamos por aquí. Perfecto. Y aquí está una fuente de alimentación de 48 volts. Si le dicen tensión o voltaje, recuerden, en electromagnetismo es lo mismo, o en cualquier materia que mencioné al principio del video. Seguimos desarrollando el circuito y se pueden apreciar, tengo 2 en serie. ¿Qué me dice en serie? En serie, la capacitancia, pues se va a sumar. Claro, si son 2 o más elementos. En este punto, vamos a recordar que aquí hay puntos que simplifican, o que es como si fueran otros cables, es decir, separan a estas líneas para que no choquen entre sí. Lo más recomendable es desarrollar esta expresión de arriba, luego esta expresión de abajo y al final aplicar la operación contraria para nada más que me quede algo así. Es decir, me queden 2 capacitores en paralelo, no 4. ¿Sale? Entonces lo que se realiza es lo siguiente: no cometan el error de hacer esto primero, no tiene nada que ver. Respeten jerarquías. De izquierda a derecha, simplifico lo de arriba, simplifico lo de abajo y lo dejo en paralelo. ¿Sale? Muy bien, entonces en serie me dice que los voy a tener que sumar o sea, aplicarle el recíproco de su suma en fracciones o el producto de los capacitores. Como son 2 nada más, aplicamos esta formulita que está aquí abajo. 9 por 3 son 27. 27 microfarads entre la suma de estos dos. Aquí dice capacitor 1 más capacitor 2. Y en este caso no es el 1 ni el 2, sino representa aquí al C12, que es estos dos, y aquí representa al 3. Es como si fuera el C12, C3, se suman y como consecuencia son 12. Al realizar esta operación, esto va a ser igual a 27 entre 12, un valor de 2.25 microfarads. Entonces, como consecuencia, ese sería el valor de esto que está aquí. Y yo lo puedo simplificar en otro dibujo o nuestro esquema más pequeño. Entonces aquí le dejamos 2.25 microfaradios. ¿Sale? Perfecto. Para lo de abajo es similar. 6 por 12. Serían 6 por 2 son 12. Llevamos una. Sería un valor de 72. Y 72 entre la suma de estas dos son 6, 2 y 6 son 6, 18. 72 entre 18 como consecuencia es 4. Entonces sería en la parte de abajo un valor de 4 microfarads. Y se aprecia en el dibujo. Aquí voy a poner a la fuente de inicial que yo tenía. Dijimos que era de 48 volts. Ya tengo
eso simplificado y eso simplificado. Para calcular su capacitancia equivalente, nos encontramos con dos capacitores en paralelo. Y la teoría dice que los capacitores en paralelo pues se suman. 4 más 2 son 6, más 0.25 como consecuencia, el valor de la capacitancia equivalente, la voy a poner aquí más o menos otro dibujo más pequeño, son de 6.25 microfarads y un voltaje de 48 volts. Y ya contestamos la primera pregunta, que son 6.25 microfarads. Ahora, dice la siguiente pregunta, calcula el voltaje, lo voy a poner aquí, disculpen, calcula la potencia o la diferencia de potencial. Un ingeniero normalmente dice diferencia de potencial, o potencia suministrada o potencia disipada, es lo mismo. ¿Qué ocurre únicamente en el capacitor 4, en el capacitor 7 y en el capacitor 2? En el de 4, en el de 6 y en el de 7. Para ello ocupamos, ¿qué ocupamos? Ocupamos el voltaje, claro, y ocupamos la corriente. Entonces, igual, hay una fórmula especial para eso que vamos a hacer a continuación.